En nuestra estructura nerviosa tenemos sistemas que nos ayudan a luchar, ¿no? Tenemos algunos componentes o estructuras nerviosas que nos ayudan a luchar, a defendernos, a atacar o a congelarnos cuando la amenaza es muy grande. ¿Alguien de ustedes ha sentido de repente tanto miedo que se paraliza? Bien, eso tiene que ver con nuestro sistema de defensa. Algunas personas cuando tienen miedo, en lugar de paralizarse, atacan, ¿no? Tienen mucho miedo, ¿no? Sobre el otro. El cuello, ¿no? Bien. Algunas personas lo que hacen es que huyen. Entonces, bueno, este sistema de defensa te congela, te hace atacar o te hace huir. Tenemos otro sistema que es el sistema de logro. El sistema de logro lo que hace es que nos orienta hacia alcanzar objetivos. ¿Alguna vez se han sentido como muy motivados para lograr una meta? ¿No? Está como, y voy a juntar para mi carro, y voy a juntar para mi casa, o me voy a pagar estos estudios, y entonces tienes la meta, y tienes energía y tal, ¿no? Hay una serie de químicos y de estructuras nerviosas que están asociadas al sistema del logro. Y hay un tercer sistema, que es el sistema de calma y afiliación. Este sistema lo que hace es que nos permite producir oxitocina, que es una hormona, un neurotransmisor, que lo que hace es que nos hace sentir tranquilidad. La oxitocina nos quita el miedo. La oxitocina nos hace sentir como cobijo. Muy rico eso de la oxitocina. Hay unos datos interesantes de la oxitocina. Las personas que tienen mayores niveles de oxitocina tienden a ser más fieles en sus relaciones de pareja. Y entonces luego me preguntan, ¿dónde la vende? ¿Dónde la vende? ¿Y tú la vendes? ¿Traes medio litro? No. Bueno, entonces, esos datos son muy interesantes. Cuando los hijos tienen padres que tienen altos niveles de oxitocina, tienden a tener mayor seguridad en ellos. Se dice que tienden a tener un estilo de apego seguro. Entonces la oxitocina es parte de este sistema de calma y afiliación que nos quita el miedo, nos relaja, etc. ¿Bien? Listo. Más adelante vamos a hablar más de esto. ¿Son tres? ¿Cómo se llama el primero que les presenté? Defensa. Segundo, logro. El tercero, calma y afiliación. Bien. Muchas veces, cuando nosotros estamos con el dolor de otra persona, se activa el sistema de defensa. Y entonces es cuando tú te sientes muy preocupado, preocupada por el otro. ¿Sí les ha ocurrido eso? Estás muy preocupada, muy activada, como si el peligro lo tuvieras tú mismo o tú misma. Y esto nos estresa. Y cuando tú estás muy estresado y defensivo, no le ayudas mucho al que estás acompañando en realidad. A veces hasta te frustras y hasta le puedes gritar. Y esto nos pasa a todos, incluso a los profesionales del cuidado de la salud nos pasa. O sea, de repente viene tu siguiente paciente y dices, por Dios. Díganme si les ha pasado o no. Sí, sí. O sea, y luego en la mañana tienes tu agenda de pacientes y dices el de las 4. Y luego el de las 11. Exacto. El alumno fulanito. Voy a llegar a clase a las 8 de la mañana y va a estar fulanito. No puede ser. Entonces, y vienen los papás de fulanito. Exacto. Y entonces esto es algo que ocurre cuando estás muy estresado o estresada. Está activo el sistema de defensa. ¿Qué hay que hacer? Hay que activar el sistema de cuidado. Y vamos a hacer algunas estrategias muy diversas toda la mañana para ir activando este sistema de cuidado. ¿Okay? Por fortuna tenemos dispositivos biológicos para activar este sistema. Eso es buenísimo. Entonces vamos a empezar a activar. ¿Okay? ¿Cuál es el primer dispositivo? Y aquí es donde les voy a hablar un poquito de la voz. El primer dispositivo que les quiero presentar es la voz. Los seres humanos tenemos la capacidad de vocalizar. ¿Sí se han dado cuenta? De hecho hay personas que usan diferentes tonos y diferentes velocidades y volúmenes cuando están hablando. Cuando alguien te habla así, tendemos a tener mayor conexión. ¿Se han dado cuenta? Y hay personas que tienen una voz más plana. No quiere decir que sea grave o aguda, pero es más plana. Son personas que te pueden decir, tengo miedo, te amo, estoy muy feliz, estoy triste. ¿Notan? Y entonces te darían una ponencia de esto diciéndote, el sistema de defensa es el sistema que te activa para que huyas o para que te congeles o para que ataques. El sistema de logro es el que te motiva para que logres tus objetivos y tiene que ver con la dopamina, etcétera. Y el sistema de... ¿Qué pasa si les sigo así durante 20 minutos? O sea, ya se durmieron, ya se fueron, ¿no? Bien. Bueno, el tema de la voz es muy importante para la conexión.
y está relacionado con una estructura nerviosa que todos tenemos que se llama nervio vago. Nervio vago es una estructura nerviosa de un racimo de nervios que surgen de la base del cerebro. Imagínense que me cortan la cabeza y me la quitan, ¿no? Bueno, resulta que en la base del cerebro hay una serie de nervios que pasan por los tímpanos, pasan también por las cuerdas vocales, bajan y pasan por el corazón, y pasan por el estómago, y van por los intestinos, y por el hígado, y el vaso, y los riñones. Enervan muchísimas partes de tu biología. Y el nervio vago, cuando está altamente ejercitado, lo que hace es que te ayuda a regularte emocionalmente. Las personas que tienen un nervio vago tonificado o ejercitado son personas que tienen una impresión emocional y rápidamente se regulan, porque el nervio vago está tonificado. Las personas que no han tonificado el nervio vago, que no lo saben activar a voluntad, tienen una experiencia emocional y se sobresaltan, y se sobresaltan, y se sobresaltan, y toman más tiempo en regularse. Ustedes conocen personas o se están identificando con algo de esto. Bueno, uno de los mecanismos para activar el nervio vago es el tono de la voz. Hay tonos de voz que te tranquilizan. De hecho, ustedes me daban un feedback al respecto, ¿se acuerdan? Tiene que ver con que yo he dedicado un importante número de horas de mi vida a tonificar el nervio vago. Y entonces esto hace que la voz tenga determinada modulación. Y que cuando guío las prácticas tengan determinada velocidad, tono y volumen. ¿Okay? Y no es algo que yo estoy fabricando. O sea, no les guío las prácticas como si fuera lenguaje hipnótico, sino más bien es con una voz que surge de la activación del nervio vago. Bien, listo. Les voy a enseñar algunas estrategias para que empiecen a usar un tono de voz mucho más amoroso y luego lo vamos a conectar con otros dispositivos, ¿no? Sé que algunos de ustedes han hecho este ejercicio, no les viene mal hacerlo otra vez, ¿ok? Tú tenías un comentario. En alguna ocasión leí que las mujeres tienen la capacidad de generar un mayor frecuencia de modulación, velocidad, tono, volumen de nuestra voz. Sí. ¿Esto es correcto? ¿Es físicamente lo que yo estaba leyendo? Yo también lo he leído y es altamente probable. Lo que no sabemos es si es biológico o si es de socialización. Porque a las mujeres, por nuestra sociedad, se les propone más que estén orientadas al cuidado. Entonces no sabemos si nacen con esa estructura o si se desarrolla a partir de la socialización. Una de las cosas que leí es que era ciertos puntos en el cerebro Sí. que también ayudaban para identificar las facciones de los bebés. Y por eso es nuestro supuestamente Sexto sentido. Sexto sentido, decir, no me lates que cuate, ¿no? Sí. Porque identificas más cuestiones de modulación de voz, Microexpresiones. todo eso. Sí, es altamente viable, por lo menos en términos del tono de voz. El nervio vago enerva el tímpano, ¿se acuerdan? Y entonces cuando tú tienes más activo el nervio vago, que ocurre también cuando estás en un proceso, por ejemplo, de maternaje, estás cuidando a tu bebé, estás produciendo mayor oxitocina, y entonces el nervio vago está más activo, y ustedes, ocurre más en las mujeres, con las que cuidan frecuentemente, por desgracia solamente, pueden detectar más emociones a partir del llanto o de la voz de los infantes. De hecho, estás en una reunión y dices, llora un bebé, no, ese no es mi bebé. Sí, no, pero espérate, luego oyes al bebé que llora y dices, tiene hambre. ¿Cómo sabes? Aparte también cuando son más grandes. Tiene que ver con el tema de que está más activo tu nervio vago y está enervando el tímpano. Y ya cuando somos adultos y en la vida cotidiana, cuando tienes el nervio vago más activo, es más fácil que, por ejemplo, en una relación terapéutica, es más fácil que tengas conexión y detección de las emociones de tu alumno, tu cliente, tu paciente, tu hijo. Que el nervio vago está más activo. ¿Okay? Entonces, naturalmente, se podría decir que la activación del nervio vago aumenta la empatía y la precisión de lectura emocional. Ese es el que comentaste que está en la base del cerebro que va a... Exactamente. Sí. Sí, es impresionante. Se escribe con B grande. Que se le dice vago porque vaga a lo largo de... ¿Vale? O sea, por eso. De hecho, hubo mucho tiempo que no sabía de este nervio.
Y cuando hacían algunas operaciones, cortaban el nervio vago. Y eso dificultaba que se regulara la activación de diferentes órganos. Por fortuna se encontró esta estructura nerviosa y ahora se tiene mucho cuidado al respecto. Sí, pero imagínense, ¿no? Que corten el nervio vago y entonces que desconecten un poquito el tema del estómago, etcétera. Sí pierde regulación. ¿Hay alguna lectura? Hay todo un tema que yo apenas estoy entrando en detalle, que se llama teoría polivagal. Teoría polivagal, se lo recomiendo. Es un tema interesante. Tiene que ver con todo esto de autocuidado. ¿Vale? Bien. Bueno, pues entonces empecemos a ejercitar la vagueidad. No quedó, quería que saliera mejor, pero bueno. Vamos a empezar con el tono de voz y para esto les voy a pedir que hagamos un primer ejercicio muy sencillo. El primer ejercicio es notar el tono de voz que tenemos, pero primero en nuestra atmósfera mental. Eso es muy importante en la línea. Es muy importante porque todos tenemos un tono de voz mental. ¿Sí se han dado cuenta que todo el tiempo tenemos conversaciones con nosotros? Sí. Yo me doy cuenta que tienen conversación. O sea, me están viendo a mí y están así. Eso quiere decir que están teniendo una conversación muy privada, ¿no? Entonces, bueno, esta conversación que tienen con ustedes, la tienen con un tono de voz mental. Y les tengo varias noticias. Primera, a veces nuestro tono de voz mental es el tono de voz de nuestros cuidadores primarios. A veces es un tono de voz simplemente neutro, pero a veces es un tono de voz rudo, duro, seco. Y la noticia para ustedes es que tu tono de voz mental establece una atmósfera emocional. ¿Se entiende esto? Lo voy a decir 3 veces. Tu tono de voz mental establece una atmósfera emocional. Ahorita la van a descubrir y vamos a empezar a trabajar con eso. ¿Okay? Bien, primero, cuando yo se los indique, todavía no lo hagan, siempre se me adelantan. Cuando yo se los indique, les voy a pedir que en su mente repitan la palabra hola seguida de su nombre. Una y otra vez. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. O sea, la repiten, la repiten, la repiten. Y luego, con un tono de voz neutro, con el tono de voz neutro que usas, luego yo les voy a indicar que usen un tono de voz tierno, suave, paciente y amable. Pero alguien de ustedes puede decir muy bien, oye, es que a mí nadie me ha hablado así en mi vida, ¿no? Lo cual está muy bien también. ¿Qué puedes hacer? Puedes tomar prestado el tono de voz de alguien. Alguien que le ha hablado con ternura a sus hijos, a su mascota. Puedes usar, exacto, puedes usar ese tono de voz, ¿ok? Y van a decir hola, seguido de su nombre, con ese tono de voz. Y les voy a dar una pequeña pista, aprovechando el gesto del niño. No hagan ningún ruido todavía, pero resulta que hay un gesto universal de la ternura. Y el gesto universal de la ternura no es facial. En los estudios que se han hecho de las emociones, el gesto universal de la ternura es más o menos así, el facial. Qué tierno es, pero no se entiende tanto. El gesto universal de la ternura es más bien auditivo y yo esto me encanta hacerlo y lo hago en todos los lugares donde lo voy a enseñar y les voy a pedir solo por experimentar que cuando cuente a 3 hagan el sonido que ustedes crean que es el sonido universal de la ternura. ¿Okay? 1, 2, 3. Oh. Son súper mamíferas. Se les da la mamiferidad. Entonces, bueno, este tono de voz, cuando lo dirigen hacia nosotros, tiende a resonar con nuestros propios dispositivos de recibir cariño. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a incorporar a nivel mental. ¿Ok? Bien, entonces bueno, cuando yo les diga, cuando cuente a 3, ustedes van a cerrar sus ojos, pero no lo cierren, todavía no empiecen. Cuando yo cuente a 3 van a cerrar sus ojos y van a repetir en su mente hola seguido de su nombre con el tono de voz neutro. Y luego, cuando yo les diga cambio, van a buscar un tono de voz tierno. Después de unos segundos les voy a pedir que cambien de vuelta. Eso va a ser difícil, porque ya que estás en el tono de voz neutro, mucha gente se engolosina y ya no quiere cambiar. Inténtalo, intenta cambiar al neutro. Y luego al final te voy a pedir que cambies de vuelta al tierno. ¿Se entiende? Tierno, neutro,
Neutro tierno. Va a ser así. ¿Ok? Bien. Sí. Desde que dices hola y tu nombre, ¿tiene que ver la ternura hasta si dices tu nombre completo o si usas un diminutivo? Vamos a ver qué pasa. Pero el propósito es que sea algo natural, ¿no? Vamos a ver qué ocurre cuando haces el tono de voz diferente. ¿Vale? Bien. Entonces, por favor, cierren sus ojitos. Y cuando cuente a 3, comienzas a decir hola, seguido de tu nombre, con el tono de voz neutro. En silencio, solo en tu mente. 1, 2, 3, adelante. Y nota cómo se siente hablarte con este tono de voz. Nota si se siente tensión, relajación, conexión, desconexión. Y ahora, por favor, busca un tono de voz cálido y amable y cambia en tu mente al tono de voz cálido y amable. Y nota cómo se siente tu atmósfera mental. Sensaciones de tensión, relajación, comodidad, incomodidad, conexión, desconexión. Cómo se siente tu cara, tu pecho, tu abdomen. Y ahora, por favor, cambia al tono de voz neutro. Sé que es difícil, pero intenta. Hola, seguido de tu nombre, con un tono de voz neutro. Nota cómo se siente. Y ahora, por favor, busca el tono de voz más paciente, más amable, más tierno que puedes evocar, con el que te sientas cómodo o cómoda. Y di hola, seguido de tu nombre, con ese tono de voz. Una y otra vez, repite hola, seguido de tu nombre. Y nota cómo se siente tu cara, tu pecho. Y cuando tú lo decidas, termina estas repeticiones y abre tus ojos. Muy bien. Gracias. Pues como cada ejercicio, volteen con un ser humano que tienen cerca. Les va a dar un minuto para chismorrear. Cuéntenle todo lo que vivieron. Venga. Un minutito. Pues, ¿qué crees que a mí me dicen bicha siempre? Me dicen la nerviosa fuerte. Y los dos Tiempo. Agradecele a tu compañero o compañera. Muy bien. Prende su nombre para que luego en la calle le saludes.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué experimentaron con esta sencilla práctica? ¿Qué vivieron? Allá atrás y luego aquí. Y luego ahí, sí. Una coincidencia es de que de neutro, cuando empezamos a tierno, las dos sentimos esta sensación de mover la cabeza. Así de la vida. Lo mío fue de lado y de ella fue para el frente. Como una conexión en automático. Curioso. Un dato que puede estar relacionado es que también el nervio vago enerva los músculos del cuello, sobre todo los que tienen que ver con el asentir. Muchas personas cuando están genuinamente conectadas contigo te escuchan y están asintiendo. ¿Les ha pasado? Tiene que ver con ese proceso. Gracias, interesante. Bien. ¿Por qué? Pues yo experimenté algo muy curioso, le comentaba a Patti, que cuando en el primer momento que fue neutro, sentí inmediatamente como un distanciamiento, o sea, me sentí así como lejana. Esa fue mi sensación de mí misma. Y cuando cambié a tierno, fue, o sea, cuando ya me percaté de la sensación, me causó emoción, que me di cuenta que se me aceleró el corazón. ¡Wow! Hoy sí fue, o sea, hoy lo experimenté como muy físicamente, por decirlo, o sea, como fue muy corporal lo que experimenté. Eso, Y claro. fue una sensación linda. Regresar a neutro me costó mucho trabajo, porque fue como otra vez así, me costó, o sea, sentía un poco de malestar, de hecho. Eso, esta distinción es importante que la vean. ¿Alguien más notó una distinción, una diferencia importante entre el neutro y el cálido? Levante la mano. Es interesante, ¿no? Y normalmente ni siquiera reparamos en el tono de voz con el que nos hablamos. Es neutro y ya está. Y luego andamos todos neutros con la cara de jetas. De hecho, les tengo una noticia interesante. El ser humano es tan sensible a la conexión que un rostro neutro le resulta agresivo. Ni siquiera tiene que ser una cara de enojo. Solo necesita ser neutro. ¿Notan? Muy curioso. Solo el gesto. Es como, ahí no hay conexión. ¿Sí? Y algo que noté en ustedes cuando decían en voz tierna es que se les suavizaba la cara y sonreían. ¿Quién notó la sonrisa? Un día voy a traer mi Zoom y les voy a tomar fotos porque es el efecto de esta activación. Solamente es el tono de voz mental. Muy impactante. Es la atmósfera mental. Es el tono de... Ni siquiera es un tono de voz en voz alta. Es un tono de voz mental. Bien. Entonces, levantó la mano Lili, aquí también y allá también, y terminamos allá. Yo justamente es esa parte que dices de la voz mental. Yo, por ejemplo, yo sí soy muy expresiva en general cuando hablo, cuando todo. Y el tono de voz neutro, ya sé que alguien, yo nunca lo había experimentado ni porque mi propia voz mental es igual, así como hablo, o muy similar, así como hablo, así pienso. De hecho, y mi mente igual me da, hasta a veces pienso en música, ¿no? O sea, mi tono de voz trae melodía. Pero el caso es que cuando hablé como neutro igual fue como de, ay, me choca. Y me pasó que con el tierno, sí, o sea, por ejemplo, a mí, Iliana, es como, cuando me llaman Iliana, así me llamo, es como cuando no conozco tanto a la persona o cuando es algo como muy formal. Entonces yo jamás, no me encanta que me llamen Iliana cuando ya hay como más cercanía. Me gusta Ili, otro tono, ¿no? Entonces en el neutro es hola Iliana, hola Iliana, hola. Y fue como de, ah. Y sí cambié en el tierno, pero me di cuenta que yo jamás me había hablado tierno a mí. Pero sí hablo tierno, por ejemplo, a mi mascota, a las personas que amo, y entonces empecé, ay, hola, y fue como de, ¿qué pasa? O sea, porque, por ejemplo, y con el ser que más conexión tengo en esta ternura es con la hijita, que es mi perrita, y entonces desde, oh, mi Laikita, mi vida, y yo sí cambié de Iliana a Ili, bonita, chiquita, así como súper, súper tierno para mí, pero jamás en la vida yo lo había hecho. O sea, sí lo he hecho para más, tanto para Laikita como para más personas, soy muy, sí tiendo a ser muy amorosa, muy tierna, pero jamás lo había experimentado conmigo y de verdad fue una experiencia increíble. Sí, por supuesto, también yo luego sentía así mi cara de ay, estoy súper tierna y amorosa, pero la verdad es que sí. Y es increíble cómo toda esta parte es solo lo que te dices a ti y la forma en la que te lo dices. Solamente eso. Y algo que quiero también
tocar de lo que dice, está cambiando el nombre, y es que cuando tú cambias el tono de voz, tienden a cambiar los contenidos. Y tiene que ver con tu pregunta también. Sí. ¿No? Entonces, si yo me hablo de manera neutra, es más fácil que me diga hola Valentín. Pero si me hablo con un tono de voz tierno, cambia. Hola Vale, hola pelotito, hola mi vida, hola mi... Y entonces, si tú empiezas a incorporar de manera frecuente un tono de voz tierno, va a ser más fácil que los mensajes que surjan en tu mente sean mensajes de ternura, de conexión, de cuidado. Así que es una práctica muy sencilla, pero muy, muy potente. El punto es acordarnos. Por eso vamos a hacer prácticas al respecto, para que se vaya como enganchando el hábito, ¿vale? Entonces, doctora. Yo, eso, o sea, me dio flojera en el neutro decirme hola Alejandra, porque era muy largo. Pero sí sentía que cuando me decía hola Ale, era como que sentía mi expresión facial, o sea, sentía que se ponía serio. Y cuando lo hacía con ternura, sentía que mis rasgos de la cara se visualizaban, sentía que sonreía, o sea, sentía hasta facialmente otra... Y entonces después me puse a pensar y dije, seguramente así es por la vida, ¿no? O sea, si yo uso un tono neutro, que ni siquiera es el enojado, si yo misma siento como endurezco mis rasgos, seguramente la gente me ha de percibir como vieja jetón, ¿no? ¿Y qué diferencia cuando hablas con ese tono de ternura y sonríes? Seguramente tienes más posibilidades de hacer clic. Y bueno, ya ahí fue cuando dije, pues, el rollo ahí luego los issues, ¿no? Con las personas con las que haces, ¿no? Sí, sí por 1000. Sí, y también es curioso porque, por ejemplo, yo tuve un gesto muy serio toda mi adolescencia y estaba basado en una experiencia cotidiana de miedo. Entonces tenía miedo, entonces todo el tiempo andaba muy serio, y entonces eso desconecta del mundo, desconecta a los demás. Tuve por suerte una prima que ella me lo dijo de otra manera, yo tenía como 12 años, y ella también mucho tiempo en su infancia y adolescencia había estado muy desconectada de mucha gente. Entonces le dije, oye Leti, ella vivía en Estados Unidos, toda una historia linda. Es que tengo esto y no siento conectarme, y se sonríe. Ay, le decía, no puede ser tan fácil. O sea, yo, bueno, para que te den una idea, yo era super nerd desde los 9 años. O sea, ya me preguntaba por qué la vida, la muerte y el amor, y a dónde iba el alma cuando tenía 10, en fin, era una cosa rarísima. Entonces cuando ella me decía, no puede ser tan fácil, la psicología, ¿no? 12 años del nerd, bueno. Pero me dijo, sonríe nada más y vas a ver lo que ocurre. Le dije, es que ¿cómo voy a sonreír si no siento el deseo de sonreír? Me dice, es que te vas a dar cuenta que vas a empezar a quererlo hacer. Entonces ella me sugirió incorporar un hábito. Y fue curioso cómo cambió de manera brutal el tema de conectar con otros, solo a partir de cambiar. Primero era el tema facial, pero eventualmente se empezó a volver como una cosa interna, como un estar con mejor disposición en general. Entonces, sí cambia no solamente la atmósfera interna, sino nuestra atmósfera interpersonal. Tiene un impacto fuertísimo, fuertísimo. Y la invitación acá no es a que te violentes a ahora tener una cara linda y un gesto lindo, sino a que cambies tu experiencia interna porque te conviene. O sea, tener conversaciones internas de mayor cobijo y cuidado te va a permitir vivir más años. Te va a permitir tener mayor alegría y satisfacción en la vida cotidiana. Te va a permitir enfrentar las adversidades de la vida con mayor conexión a tu persona. Entonces la idea es cambiar la experiencia interna para que no sea una especie como de lo voy a forzar hasta que salga. Esa no es la invitación, ¿vale? Pero vean, simplemente es el tono.